Oye, vale, pero uno no puede expresar ningún deseo en la librería mediática porque se hace realidad. No terminábamos nosotros de grabar el primer negro de este programa cuando entraron los compañeros, algunos de esa lista de la que nosotros vamos a hablar al final del programa, porque ellos están juntos, esos 12 escritores en esa lista que hicimos en la librería mediática. Pues 4 de ellos nos están acompañando y bueno, vamos a aprovechar, pues ya que tenemos las cámaras, vamos a cambiar la pauta que teníamos del programa y vamos a conversar con ellos sobre cómo se reconocieron ellos por primera vez como escritores, porque yo siempre me reconocí como lectora, o sea, para mí no, yo no tengo ningún recuerdo en el que no haya un libro cerca, entonces yo sé entenderme como lectora, pero el proceso de escritura es como más complicado, ¿no? Arturo, ¿cómo te reconociste tú como escritor? Porque ya como lector ya tenías las inquietudes de lector y habías recorrido mucho camino, eres arquitecto, pero empezaste a ser poeta también. No, yo creo que tú debes saber esto porque un poco se lo debo a la librería mediática, ¿no? Yo empecé a leer, yo escribo porque leo. O sea, Ajá. siempre que a medida que voy leyendo hay imágenes que disparan otras, entonces bueno, voy y las anoto, o sea, me provoca escribir. Pero reconocerme como escritor a raíz de la librería mediática en Radio Nacional de Venezuela, oyéndote a ti, oír la convocatoria al concurso, y bueno, me atrevía a enviar un cuento, un escrito. Yo no sabía ni siquiera si estaba entre... Género incierto. Exacto, o sea, no sé si era poesía, si era narrativa, prosa poética. Incluso tú me lo comentaste, que no sabes, que estaba como a medio camino entre poesía y cuento. Entonces, bueno, obtuvo como buenos resultados, quedó entre los finalistas y bueno, eso me dio mucho ánimo y me dio como un poquito de seguridad de, bueno, vamos a aplicarme y a hacerlo en serio. Sí. Y ahorita, bueno, a raíz de eso he seguido escribiendo y he seguido participando. Y formándote también y has sido juez, jurado del concurso. Cuando yo supe de Sol Linares, ella se firmaba Soleil del Valle Linares y me mandó, Gracias. y me mandó un manuscrito que había ganado un concurso internacional en el cual había estado como jurado Luis Brito García. Recuerdo que después tú me decías, no digas nada del manuscrito, que eso todavía no se puede divulgar. Yo, no, vale, yo sé, oye, era un voto de confianza. Y Percusión y Tomate fue la puerta de entrada para conocer lo que estaba haciendo Sol Linares, que además tiene un trabajo muy reconocido como librera. Pues a partir de esos libros, todos la hemos conocido y la hemos celebrado. Pero eso tiene un trabajo previo. Percusión y Tomate no fue algo que salió de un día para otro, es un trabajo elaborado como todos tus provocadores trabajos. ¿Cómo te empezaste a reconocer como escritora y a no tener autocensura y decir, bueno, esto lo escribo yo y que el lector vea a ver qué hace con eso? Pero por ahí como a los 14 años más o menos comencé a escribir una novelita muy mala que mi mamá todavía conserva y la tiene muy guardada. Pero es un trabajo de artesano, poco a poco, María Elcira, eso se lleva años, incluso para un solo libro hay que tener la madurez para dejarlo salir a los lectores. Sí. Es un trabajo de artesano. Sí, es un trabajo artesano, es verdad. Y Julio, tú has ido por la poesía y por el ensayo. Y nosotros por eso también te hemos incluido en esta lista que fue pensada entre Freddy Ñáñez y yo. Yo primero hice una selección en la que estaba Freddy Ñáñez. Y le dije a Freddy, oye, gracias, no sé qué. Le digo, Freddy, pero aquí no, oye, hay mucha gente, vamos a elegir más personas. Y empezamos a pensar y se nos hizo corta la cosa y llegamos a 12 para detenernos, pero esta lista va a ir cambiando, va a ir metamorfoseándose a lo largo del año, porque hay muchos autores venezolanos para celebrar, autores de verdad, porque los autores también hay autores que son constructos del azar o de la suerte, y esos autores no trascienden, los autores de verdad trascienden en el tiempo, yo creo que la misma palabra los va validando. ¿Cómo es posible que tú puedas, siendo tan joven, llegar a hacer esos ensayos tan profundos que además son ensayos que invitan al lector a investigar más? ¿En qué momento pensaste, en qué momento dijiste, oye, esto que yo estoy pensando, que me inquieta, puede convertirse en un libro, bien sea como poesía o como ensayo? Sí, bueno, he tenido no sé si la suerte de primero reconocer todo mi trabajo poético en la infancia.
Es un retorno, un regreso a la infancia, a la memoria, a las casas, a los ríos, donde uno pues compartió parte de su vida con esa especie de constructo imaginario, y la única manera de yo poder expresar aquello que sentí, que tenía dentro, muy profundo, que eran como unas voces, una memoria, tiene que ser, bueno, con el género de la poesía. Y eso duró un buen tiempo en mí. La poesía llegaba, se iba, se marchaba, retornaba el tiempo, ¿no? Y en ese ínterin, pues tuve la inquietud por la curiosidad de leer otras cosas, otros géneros, de ponerme a leer ensayos, y historia, y geografía, y psicología, un montón de asuntos y de temas de muchísimos autores de manera muy desordenada, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en una obsesión, ¿no? Y elegí el ensayo como una manera de expresar y de comunicar un problema, un asunto muy puntual, muy concreto, para poder entonces desarrollar ahí las ideas y poder compartirlas con los lectores, que sea una especie de lectura compartida, creativa, así y es, que el lector complete. Así es. Entonces, entre esos dos mundos, entre la poesía y el ensayo, pues me muevo soberanamente, ¿no? Y debo decir algo como un detalle, un dato, como una anécdota, ¿no? Mientras el ensayista trabaja con obsesión, con trabajo, con mucha bibliografía, mucho trasnocho, mucha escritura también, el poeta tiene un trabajo muy silencioso y muy nocturno, porque trabaja de noche, trabaja dormido y se levanta a escribir. Y eso a veces ocurre cuando estoy trabajando el ensayo, leyendo cosas sobre el ensayo, pues en la noche me levanto y escribo versos, escribo cualquier asunto, y a los 3 o 4 días descubro aquello, bueno, y es un germen, una semilla para un futuro libro. Algo está ocurriendo en mí que permanentemente está trabajando, cuando el otro Julio ensayista está muy obsesionado por el tema, que busca y revisa. Entonces, en esas dos aguas, pues permanentemente voy, vengo, me siento cómodo en los dos géneros, y ahora con el ensayo, pues leyendo cosas actuales. Sí, y poniéndonos a leer a todos los lectores. Los lectores, los mejores escritores siempre son lectores. Déjense de cosas, está inventando y que no, yo no leo nada. No, el mejor escritor es lector, ¿vale? El lector, no todos los lectores son escritores, pero sí todos los escritores deberían ser lectores. Nosotros hemos estado dándole también con una campañita que se llama Un Minuto para el Libro en los medios. La etiquetamos en las redes sociales como Un Minuto para el Libro, y les hemos pedido a todos que dediquen, aunque sea un minuto de su espacio, a hablar del libro, porque eso va a contribuir a que el libro sea también algo cotidiano dentro de los medios de comunicación, que dilapidan tanto tiempo en cosas que realmente no tienen ningún interés. Gypsy Gastelo es una lectora empedernida. Yo creo que ella me gana a mí, yo creo que ella debe tener como 8.000 libros en su casa, según infidencias de Farruko VI que nos contó. Además ella se ha fascinado y ha hecho, como dice Farruko VI, las pastorales de las presentaciones de su libro para tenerlo siempre a punto. Entonces nosotros nos hemos sumado también a esas presentaciones de Sueña Conmigo, que presentó ella durante la Feria Filben de 2012, estuvo en la librería mediática, y ahora, Gypsy, antes de decirnos cómo te reconociste tú como escritora, dinos qué te está quitando el sueño como lectora en este momento. Ay, bueno, a mí la lectura siempre me quita el sueño. Yo siempre desde pequeña he sido fanática de la lectura. Y bueno, siempre cargo 1, 2, 3 libros encima, si sea para pasearlo. Termino leyendo en la noche, en cualquier ratico, y yo digo todos los días en las redes sociales, siempre hay tiempo para leer. Así sea en el metro, esperando que te atienda, estás metido en el banco, estás en cualquier momento, y por eso yo siempre cargo un cartero pesadísimo con libros. Ahorita estoy con 2 libros que de verdad me tienen fascinada. Una es de un autor venezolano que se llama Fedosí Santaella, Instrucciones para leer este libro. Que la gente va a las librerías y pregunta, entonces, ¿pero cuál libro? ¿Cuál libro? Eso se llama así. Este libro es una maravilla, además que la edición es bellísima, la portada es con un dibujo de su hijo, una cosa lindísima. Y es un libro, bueno, un arranque de locura, y esto bueno, se me mojó, por cierto, pero sobrevivió al accidente. Y El enigma de Jim Morrison, porque además me gusta mucho leer biografías, me gusta muchísimo leer biografías, y Jim Morrison es uno de mis personajes favoritos, ¿no?
soy bastante rockera, así que bueno, en esto estoy ahorita. con ¿Y, estos dos y libros. cómo te empezaste a descubrir como escritora? ¿Cuándo dijiste, bueno, suelto este libro porque yo creo que sí vale la pena publicarlo? ¿Te atreviste a hacer una edición personal? Ah, eso fue porque me empujaron. Yo desde pequeña jugando a ser escritora, porque, bueno, tú sabes, yo crecí rodeada de libros y era como algo natural. Pasaba mucho tiempo sola en mi casa, en un cuarto que parecía esta librería, lleno de libros, entonces no he encontrado otra manera. Y siempre jugaba a eso, pero desde pequeño yo estoy escribiendo. Incluso yo escribí un monólogo a los 12 años que llevaron a escena el grupo de teatro de la escuela y todo sobre una mujer con el corazón roto y tal, una cosa muy apasionada y oscura desde siempre, ¿no? Pero no sé, siempre estaba escribiendo y tengo muchas cosas guardadas, pero nunca me había atrevido a escribir porque también creo que tiene que ver con que soy tan ávida lectora que me daba pena publicar algo mío. Claro. No sentía que era lo suficientemente bueno o que a lo mejor no estaba a la altura o si se me volaba un pequeño detalle, si me faltaba un acento, no me lo iba a perdonar nunca. O sea, es una cosa así que uno como que se clava un puñal antes de... Y bueno, fue Farruko el que me lanzó. Yo a él le mostré unos cuentos, esos cuentos yo los empecé a escribir 6 años antes de publicar. Y en esos 6 años yo a Farruko le mostré unos cuentos. Y él desde que los leyó empezó, tienes que publicar, siendo el ministro de Cultura, tienes que publicar. Y yo, no, vale, no, toda nerviosa. Hasta que hubo un momento en que él me dijo, o publicas O publico. o olvídate de ese libro, pues ya está, ¿hasta cuándo? Haz una edición personal, me dijo él. Mira, y como él ha publicado muchos de sus libros como ediciones personales, él me explicó cómo era. Entonces ya cuando tú tienes a alguien que ha pasado por eso, que te En lleva la cierto caso, mano. él fue como un editor para ese libro y también Exacto. otro amigo tuyo que contribuyó mucho con el libro. Ay, ¿no? Ronnie Zamora, sí, mi mejor amigo, que él me ayuda además con lo de la difusión, Sí. porque también una edición personal, tú te das el gusto de que, bueno, lo estás haciendo tú Claro, y nadie después tiene cómo por lo qué decirte distribuyes. nada. Pero después, cómo lo distribuyes y cómo lo promocionas. Sí. O sea, no imprimirlo con una editorial, te quedas solo. Sí. Te quedas solo en la vida. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, gracias a Dios que estamos en la época de las redes sociales y uno con Twitter puede hacer cualquier cosa, Sí, ¿no? Casi sí, cualquier cosa. sí. ¿no? Cuando llega